dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré. ¿Cómo? Si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria obtendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra mi rey. ¿Cómo? Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Otra vez, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Esto estuvimos aprendiendo el domingo pasado. De aquí hasta que termine el mes vamos a estar hablando de este tema. Habíamos visto que si Dios lo dice, lo creo, poner en práctica nuestra fe. Si Dios lo dice, lo voy a hacer, poner en práctica nuestra obediencia. Y miren, y si Dios lo dice, lo tengo. Pero lo tengo también porque lo creo y porque obedezco. Entonces lo tengo. Y habíamos visto la historia de la pesca abundante, ¿sí? Que los pescadores habían estado pescando y no había pasado nada. Y llegaron a orilla y el Señor les dijo otra vez, vamos para adentro, porque vamos a pescar, les dijo. Si Él lo dice, lo creo. Ellos fueron. ¿Sí? Y el Señor le dice, tiren las redes. Y otra vez, ahí un poco como que le dicen, mirá, Señor, pecamos toda la noche, pero si vos lo decís, si lo dice mi rey, si vos decís en tu nombre, lo creemos y lo hacemos. ¿Y qué pasó? No podían sacar las redes de tanto que habían pescado. Entonces lo tuvieron. Lo creo, pongo en práctica mi fe, lo hago, obedezco y lo tengo. Y saben que en el fondo todo está relacionado con esto. ¿Pueden ver lo que dice ahí? Miren, el que recibe los pasajes de la hermana Ramona, ¿sí? Justamente hoy tocó este pasaje. Y recién en la ofrenda también estábamos orando en el mismo sentido. Ahí dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Y por qué esto está relacionado con lo que estamos hablando? Miren, hoy les voy a contar la historia de uno de los reyes más grandes que tuvo Israel, más bien Jerusalén, de uno de los reyes que gobernó en Jerusalén. Después de David y de Salomón, se dice que Ezequías fue el rey más grande que hubo en Jerusalén. Usted lo puede leer después, pero yo quiero hacer hincapié en 3 o 4 puntos, ¿sí? Así no estamos ahora yendo y viniendo con la Biblia, porque voy a mencionar algunas cosas. Pero usted puede leerlo después, en 2 Crónicas, Antiguo Testamento. 2 Crónicas, capítulo 29, 30, 31, 32, y siga leyendo. Es interesantísimo, ¿eh? Mire, yo voy a empezar la historia de atrás hacia adelante.
Voy a empezar por el final. Y así, por ejemplo, se nos dice que todo lo que emprendió y lo que hizo Ezequías fue con éxito. Todo lo que hizo le fue bien. En el capítulo 31 al final dice eso. Todo lo que hizo le salió bien. Todo lo que hizo tuvo éxito. Y después, si seguimos leyendo, por ejemplo, Dios le dio una victoria importantísima, pero importantísima, sobre uno de los ejércitos, el más poderoso de ese momento, que era Asiria. Asiria ya había destruido Israel en el norte. ¿Vieron? Esto es Israel y Jerusalén al sur. Israel se había desaparecido por Asiria y ahora venían por Jerusalén. Y ¿saben una cosa? El Señor le dio una victoria impresionante al rey Ezequías sobre ese ejército que los venían a atacar. Tuvo éxito en todo lo que hizo, Dios le dio una victoria, pero le voy a decir una cosa más. Ese rey poderoso de Asiria le dice en un momento, cuando estaba sitiando la ciudad de Jerusalén y todo, le dice, ¿por qué se sienten tan seguros? Claro, era uno de los ejércitos más poderosos y le manda a decir, che, anda a preguntarle al rey de Jerusalén, a Ezequías, de por qué se sienten tan seguros. Mirá que estamos sitiando la ciudad. Eso está en la Biblia, Segunda Crónicas 32:10. Dice que mandó a decirles, ¿por qué se tienen tan seguros? ¿Por qué se sienten tan seguros si la ciudad está cercada? Así que miren lo que se dice de Ezequías. Tuvo éxito en todo lo que emprendió, le fue bien, Dios le dio la victoria. El ejército más poderoso del mundo lo sitió, lo cercó, lo rodeó y nada. Ezequías nada. Después podemos leer ese pasaje que él alienta al pueblo, no sean fuertes y valientes porque el Señor está de nuestro lado. Ahora yo quiero decir, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué tuvo éxito en todo lo que hizo? ¿Por qué le fue bien en todo lo que emprendió? ¿Por qué el Señor le dio la victoria ante un ejército tan poderoso? ¿Por qué el rey de este ejército tan poderoso le dice, che, anda a avisarle que los estamos sitiando, preguntarle si no tienen un poco de miedo? Ahora voy a ir al principio. Y Ezequías hizo 3 cosas que yo las voy a enumerar. Pero las voy a enumerar bien rapidito, porque de todo lo que les voy a decir después me quiero quedar con una sola cosa. Y lo primero que hizo fue mirar hacia arriba, es mirar hacia Dios. Miren, nosotros ahora vamos a estudiar un poco esta parte de la vida de Ezequías, que fue un rey de Jerusalén, ¿sí? A él le tocó hacer ciertas cosas como rey de Jerusalén que a nosotros quizás no nos toquen, a nosotros nos tocan hacer otras cosas. Pero esta primera parte es común a todos, es común a todos. Lo primero que tenemos que hacer en todo lo que vayamos a emprender, a hacer, a comenzar, ¿sabe lo que es? Mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Y eso es lo primero que él hizo, miró hacia Dios. Y ahí en el capítulo 29 nos cuentan que Ezequías abrió las puertas del templo y las reparó, porque los antepasados de él habían abandonado un poco el templo, habían abandonado la adoración a Dios, la alabanza a Dios, y habían llenado todo el templo y los lugares de la ciudad de ídolos, de imágenes, y eso no estaba bien. Y el Señor ya lo había dicho, estamos en el Antiguo Testamento, el Señor ya lo había dicho, se lo había dicho a Moisés, y lo habían anotado en los 10 mandamientos. Che, ¿será que Ezequías sabía de la palabra de Dios? Miren, me traje una Biblia especial acá que habla de la vida de Ezequías. ¿Y saben cuál es el versículo clave cuando habla de Ezequías? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos. Eso está en Segunda Reyes, porque ahí también se cuenta la historia de Ezequías. O sea, Ezequías conocía los mandamientos y se los acordaba. Escuchen, y los creía y los ponía en práctica. Entonces fíjese cómo ya vamos develando este misterio. Entonces por eso tuvo éxito, el Señor le dio la victoria y no hubo otro como él. Y el enemigo tan poderoso decía, ¿cómo este no se asusta? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Será que Ezequías sabía lo que había dicho Dios a Moisés para el pueblo? Eso de adorarás solamente al Señor tu Dios, no te harás ídolos, no te harás imágenes. Bueno, miren, lo primero que hizo cuando llegó a su gobierno fue reparar y abrir el templo del Señor y volver a darle el ritmo que tenía. Y estableció otra vez la alabanza y la adoración, puso ahí a los que tocaban instrumentos a tocar y lo purificó y sacó todas las imágenes que había. Le dio el lugar a Dios que Dios merecía, que le correspondía el primer lugar. Esto es común a todos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia arriba, a Dios. Renovó la alianza con el Señor. Ahí en el versículo 29:10 de Segunda Crónica dice, he decidido renovar la alianza con nuestro Dios, aquella que había dado el Señor. Bueno, los antepasados se habían portado muy mal, no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, no hicieron lo recto, y vino el otro y no hizo lo recto, hasta que vino Ezequías y lo primero que hizo fue mirar hacia Dios. Entonces él conocía la palabra. ¿Sí? Él conocía lo que había hablado Dios a Moisés, conocía los mandamientos que había dado Dios. Si Dios lo dice, lo creo. Si dice que no hay que tener ídolos, sacamos todo esto y lo hago. Y si lo creo, lo hago. Entonces obedezco. Lo segundo que hizo fue mirar al pueblo. Mirar hacia el pueblo. En el capítulo 30 se nos dice que Ezequías celebró la Pascua y hizo cartas y mandó a que se reúna toda la gente de diferentes ciudades, todos vengan, vamos a celebrar. ¿Pero por qué? Porque la fiesta era en honor al Señor, recordando lo que el Señor había hecho. Miren, me hizo causar mucha gracia lo que leí, porque dijo, como los otros se habían alejado y no hicieron lo recto al Señor, no lo habían hecho nunca más. Entonces dice que como pudieron estar otra vez todos juntos, volvieron a celebrar la Pascua del Señor, todos juntos. ¿Y sabes qué me hizo acordar a mí? Lo que nos pasó a nosotros con la Santa Cena. No pudimos celebrarla por un tiempo, cuando estuvimos todos juntos, volvimos a celebrar la Cena del Señor. Y miren, esto no pasa desapercibido, porque en Éxodo 12, cuando el Señor le dice también a Moisés cómo tienen que celebrar la Pascua, ¿sí? Le dice, y lo harán todos los años recordando lo que yo hice por ustedes, y esto se contará de padres a hijos, de hijos a hijos y de hijos, de generación en generación. Y no se estaba haciendo, así que Ezequías, que conocerá la palabra que había dicho Dios a Moisés, yo creo que sí, porque él lo toma y lo hace. Si Dios lo dice, lo hago. Lo creo, si Dios lo dice, lo hago. Y bueno, vamos a ver si después tiene la consecuencia, ¿no? Ponemos en práctica nuestra fe, ponemos en práctica nuestra obediencia, la consecuencia de eso es tener la bendición de Dios. Yo empecé por el final, ¿no? Ezequías fue exitoso, le fue bien en todo lo que emprendió, el Señor le dio la victoria. Vemos que sí. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto, ¿eh? Y en el capítulo 31, lo tercero, miró hacia arriba, hacia Dios, miró hacia el pueblo e invitó a todos a celebrar en honor al Señor la fiesta de las Pascuas, de los hechos, de las grandes obras que había hecho Dios con el pueblo. Lo tercero, miró hacia adentro, a los corazones de las personas, miró hacia los corazones, porque invitó a todos al templo, a que se purifiquen, a que traigan sus ofrendas y a que puedan
ponerse en el lugar que correspondían con Dios. Yo lo tengo acá anotado, espérenme. Que se purifiquen para que puedan dedicarse con todo empeño a cumplir la palabra de Dios. ¿Sí? Invitó a todos a purificarse. Miren, primero con Dios, después todos y ahora internamente, vengan, purifíquense, humillémonos para que podamos vivir nuestra vida dedicada a cumplir la palabra del Señor. 3 puntos, después léanlo en su casa, márquenlo, yo tengo toda la Biblia marcada, léalo tranquilo, a ver qué otras cosas le dice el Señor. Ahora, escuche esto. Luego de haber puesto todo en orden, el Señor le dio la victoria. Esto es importantísimo. Primero él tuvo que poner, ¿sí? Los antepasados habían estado mal. Llegó él, primero miró hacia arriba, purificó, abrió las puertas del templo, celebraron las fiestas como Dios lo había dejado establecido. Le dijo a los hermanos, vengan, purifíquense ustedes también, traigan sus ofrendas al Señor para que podamos dedicarnos a obedecer la palabra. Una vez que puso todo en orden, vino el enemigo a atacar y el Señor le dio la victoria. Pero una vez que hubo puesto todo en orden. Cuando los invasores, cuando el ejército de Asiria finalmente cercó la ciudad, alcanzó la ciudad, escuche esto, la presencia de Dios ya lo había llenado todo. Y ¿sabe una cosa? Era impenetrable. Ahora, dígame si no tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Primero, porque nosotros esperamos que venga el problema para después salir corriendo al Señor. Y esto es al revés. Primero Él puso todo en orden, en el lugar que corresponde. Y sabe que cuando llegó el enemigo a acercar la ciudad, la presencia de Dios ya lo había llenado todo. Y fue impenetrable. Impenetrable porque el rey le dijo, che, ¿no tiene miedo Ezequías? Entonces, después que él hizo todo y que puso todo en su lugar, ahí sí podemos leer este famoso pasaje que dice, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria ni su numeroso ejército, porque son más fuertes los que están con nosotros. Dice, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y luchar nuestra batalla. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Porque nosotros queremos tener éxito, como tuvo Ezequías, pero hacemos de nuestra vida lo que se nos canta. ¿O no? Sí, digamos que sí, porque yo también hago eso a veces, Yo quiero tener éxito y digo, Señor, quiero esto, quiero lo otro. Ahora, cuando tengo que mirar hacia arriba, cuando me tengo que poner en sintonía con el Señor, cuando tengo que venir a su casa y honrarlo y celebrarle y verle al hermano y amar al hermano, no, eso no lo hago. Pero yo quiero éxito. Entonces empiezo de atrás para adelante. Yo también quiero que me vaya bien cuando emprendo todo lo que quiero emprender. Bueno, primero mirar hacia arriba, sacar todo lo que hay acá que no corresponde, poner en práctica la fe, poner en práctica la obediencia. Mire, yo le conté toda esta historia del rey para que nos demos cuenta. Mi hermano, lo quiero volver a decir, lo dije el domingo pasado y lo voy a volver a repetir, que esto no es magia, no es que él se levantó y tuvo éxito, y nosotros muchas veces queremos hacer así. Queremos tener éxito. Bueno, levantate a las 6 de la mañana. No, ¿cómo voy a levantar? Es de noche a las 6 de la mañana todavía. Tanto me acuerdo cuando, nosotros éramos más chicos
Y nuestros pastores nos decían, porque nos decían esto también, porque nosotros queríamos la fácil. Por eso cambia, Señor, nuestra manera de pensar, porque no es como lo pienso yo, no es así de un día para el otro, sencillo, mágico. No es así. Es poniendo en práctica nuestra fe, obedeciendo lo que Dios dice, y después lo vamos a tener. Pero no es como lo queremos nosotros. Y entonces decía que cuando éramos chicos los pastores nos decían a nosotros, pero ustedes quieren ser, y vamos a empezar a trabajar, ¿no? ¿Y de qué quieren? Y ustedes quieren empezar siendo los gerentes de Coca-Cola, ¿no? Nos decían. No, ¿qué gerente de Coca-Cola? Anda a barrer la calle primero. Levantate a las 5 de la mañana, anda a barrer la calle. Y nuestro primer trabajo con Juan fue en un puesto diario, 4 de la mañana, en invierno nos moríamos. Queríamos ser gerentes de Coca-Cola nosotros. No, levantate a las 4 de la mañana. ¿Sabe que el puesto diario estaba en la esquina de casa y escuchábamos cuando venía el camión 3 de la mañana y ya lo escuchábamos? Oh, y no te querías levantar, un frío hacía. ¿Qué gerente de Coca-Cola? Che, ¿por qué no vas a laburar ahí? No, ¿cómo voy a ir ahí? No, yo quiero ser presidente de esa empresa. ¿Ven qué hacía nuestra forma de pensar? Seamos sinceros, no me diga que no. ¿Cuánto tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? ¿Sabe qué? Nuestra manera de pensar simplista, fácil, que queremos todo fácil. Mire que acá dentro de la iglesia también hay... No es todo afuera, porque todos le echamos la culpa al mundo. No, el mundo, mi vecino. Acá también, Y ya lo dije el domingo pasado. No, hermana, óreme porque me pasó algo. A ver, ahora quiero que se solucione. No se solucionó, no voy más a la iglesia. No funciona así. No funciona así. Mire, no sé si no funciona. Dios a veces en su gran misericordia, hace así. Pero generalmente no funciona así, A ver, decirle a tu líder, a ver, che, ¿vos qué me aconsejás? No, pará. No funciona así. ¿Y vos durante la semana qué? ¿Ponés en práctica tu fe? ¿Obedecés lo que Dios dice? ¿Vio que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir? Claro que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Dice acá, esto es un comentario sobre Ezequías, dice que todo lo que hizo en el templo, eso de abrirlo, repararlo, purificarlo, sacar las imágenes, los ídolos, todo eso que no servía, y todo lo que hizo con las fiestas de la Pascua, toda la preparación de enviar cartas, invitar a todos, dice que mostró no ser algo temporal, algo de un momento, sino que hubo un cambio. Y esa es la palabra de hoy. Hubo un cambio. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar humana, amarrete, avara, fácil, no perdonadora, carnal, ¿vieron? Orgullosa, egoísta. Esa es nuestra manera de pensar. Es cierto que esa es nuestra manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. No va a cambiar nuestra manera de vivir. Si yo hoy salgo de acá queriendo tener éxito, pero hago de mi vida lo que a mí se me canta, nunca voy a tener éxito. Es fea la palabra éxito, pero nunca me va a ir bien en todo lo que emprenda. No, pero yo fui a la iglesia y oré, y bueno, pero buscaste del Señor, creer lo que Dios dice en la palabra, obedecer lo que Dios dice en la palabra. Ah, no, bueno, entonces no lo vas a tener. Mi hermano, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ese cambio que hubo en tiempos de Ezequiel lo llevó a que el Señor le dé la victoria
a ser un hombre que tenía éxito en todo lo que hacía y en todo lo que emprendía. Y se dice hoy que después de David y Salomón no hubo otro como él. Pero algo cambió ahí. Quiera Dios que en este tiempo cambie nuestra manera de pensar, para que también cambie nuestra manera de vivir. Cerramos los ojos al Señor. Y digámosle ahí en la intimidad: Señor, cambia mi manera de pensar. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de pensar. Cambia, Señor, mi manera de pensar. Orábamos recién que tus pensamientos, Señor, no son nuestros pensamientos, no son tus formas nuestras formas. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar. Todas estas cosas que dijimos recién, nuestra manera de pensar humana, carnal, pecadora, egoísta, no perdonadora, orgullosa. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Transforma nuestra manera de pensar. Transforma nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Llévanos hacia tus formas, Señor. Llévanos, Señor, a poner en práctica nuestra fe. Si tú lo dices en tu palabra, lo creemos nosotros, Señor. Lleva nuestra vida, Señor, a esta forma. La de creer lo que tú dices, la de obedecer lo que tú dices para tener lo que tú quieres darnos, Señor. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi Rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi Rey. Por tu palabra el sol brillará. Por tu palabra me levantaré. Por tu palabra yo caminaré. Por tu palabra victoria obtendré. Por tu palabra yo sanaré. Por tu palabra libre seré. Por tu palabra, mi Rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi Rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi Rey. Pastor. Qué palabra que hoy hemos recibido de parte del Señor, que nos hace pensar, nos hace modificar nuestra manera de vivir, de pensar, y seguramente que nos acordamos todas las veces que hemos fallado y nos avergonzamos delante del Señor y tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. Mientras el pastor Facundo estaba leyendo, yo descubrí algo acá, que muchas veces está reñido el tema de la prosperidad en las cosas que hacemos, está reñido con el trabajo en la iglesia, ¿no? Y vemos que este rey, como rey, tenía muchas cosas que atender, ¿no? Muchas responsabilidades. Podía haber dicho: mire, no tengo tiempo yo para llamar a la gente a
para Pascua, para arreglar el templo, las puertas y poner todo en orden. Yo tengo que gobernar. Gobernar me consume todo el tiempo. Sin embargo, dedicó tiempo para el Señor. Y dice, miren lo que dice acá. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado, pero también en su gobierno. Así que nosotros a veces dedicamos tiempo en las cosas del Señor y parece como que le restamos tiempo a todo nuestro quehacer de trabajo y económico. Sin embargo, cuando nosotros ofrendamos el tiempo al Señor en el templo, nos ocupamos de los hermanos, decirles, vengan, vamos a celebrar juntos, vamos a celebrar al Señor. Parece que perdiéramos el tiempo que podíamos emplear en el trabajo diario, ¿no? El trabajo secular. Pero Dios prospera también esa parte. Cuando nosotros nos dedicamos al Señor, el Señor dice que nos devuelve a 100 por 1. Así que vamos a dar gracias por todos aquellos que dedican tiempo, que vienen los sábados al merendero, que vienen, que atienden ustedes los grupos en sus casas, que van y visitan a un hermano y visitan a una hermana y le resta tiempo al trabajo, pero el Señor le bendice. Amén. Señor, gracias por todos los hermanos que trabajan en la iglesia, que se ocupan de las cosas del Señor, que se ocupan llamando a aquellos que están enfriados o alejados y pierden tiempo en llamarlo y en visitarlo. Señor, gracias porque tú le recompensas, Señor. Le recompensas con creces. Todo lo que damos al Señor, Dios lo recompensa 100 veces más en este mundo y en la vida eterna. Bendice, Señor, el trabajo de sus manos. Bendice el trabajo espiritual que hacen en la iglesia. Bendice a nuestros pastores, Señor, que te dedican tiempo a las cosas del Señor. Y Dios los bendice y los prospera. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos bendices de una manera que nosotros no podemos explicar. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que recibimos hoy. Y te pedimos que nos des luz para ponerla por obra y para que dé frutos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. ¿Cómo? Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Una vez más, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Hoy nuestro motivo de oración va a ser el pasaje que tienen ahí adelante. Toda esta semana vamos a estar orando en este mismo sentir. Y ayer con los preadolescentes, en la clase de los preadolescentes, estuvimos hablando un poco de esto, de los pensamientos que no nos dejan avanzar en el camino del Señor. Y llegamos todos a la conclusión y dimos un ejemplo que estuvo muy bueno, que se los quiero compartir. Y ellos me decían, por ejemplo, ¿no? Refiriéndose a esto de que no es magia. Cuando uno va al gimnasio y quiere tener músculos, ¿qué hace? Hace pesas, ¿sí? Pero yo tengo que llevar un tiempo haciendo pesas para que el músculo me crezca.
No me va a crecer las primeras 2 semanas, porque lo tengo que ejercitar, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra manera de pensar. Es un proceso que yo tengo que empezar a hacer en mi vida. Es un ejercicio que tengo que hacer todos los días de mi vida para poder cambiar, como decíamos con ellos, el chip, ¿sí? Y poner el del Señor en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Y saben cómo es este proceso? ¿Cómo se puede empezar este proceso? Llenándonos de la palabra de Dios. Si yo me lleno de la palabra de Dios, mi manera de pensar va a empezar a cambiar, ¿sí? Porque veo lo que Él dice, no me rijo y no me dirijo en la vida por lo que yo pienso, sino porque dice su palabra. Lo creo, lo hago y el Señor me bendice. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, a poner delante del Señor todos esos pensamientos que no vienen de parte de Él y que se levantan en contra de su palabra, y se los vamos a entregar, ¿sí? Señor Jesús, gracias en este día le damos porque vino una vez más con su palabra a disciplinarnos, a enseñarnos a vivir, a exhortarnos, Señor, y a mostrarnos cuál es el camino. En este día, delante de su presencia, ponemos nuestros pensamientos bajo su dominio, bajo su control, y queremos en esta semana empezar el proceso, Señor, de llenarnos de su palabra para poder vivir conforme a su voluntad, a lo que usted dice, Señor, y para así, Señor, obedecer, creer, hacer, y vamos a tener el fruto, Señor, que es su bendición. Esa bendición que no añade tristeza, esa bendición que cuando usted la da, Señor, no nos hace falta nada, es la que llena por completo nuestra vida, Señor, y es la verdadera bendición, Señor. Por eso en este día, delante de su presencia, aquí estamos, Señor, pidiéndole perdón, Señor, por esos pensamientos, Señor, que van en contra de su palabra, y volviéndonos a usted una vez más, Señor, diciéndole, cambie, Señor, nuestra manera de pensar, para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Queremos que nos enseñe a vivir, queremos, Señor, vivir conforme a su palabra, a lo que su palabra dice, Señor, porque cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, Señor, el otro que no lo conoce ve, Señor, nuestros actos, ve cómo nos dirigimos, Señor, y cree en su palabra, Señor, porque muchas veces, Señor, hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, Señor. Perdónanos si hemos sido de piedra de tropiezo para el otro, Señor, por lo que pensamos y por lo que hacemos. Queremos sujetar, Señor, todos nuestros actos y todos esos pensamientos que no vienen de usted, Señor, para poder, Señor, ser bendecidos, Señor, y que usted nos esté dirigiendo en esta semana, Señor. Que día a día en esta semana podamos recordar esta palabra, Señor, y en cuanto nos venga un pensamiento, Señor, que va en contra de su palabra, lo podamos atar en el nombre de Jesús a los pies de la cruz, Señor, y lo podamos, Señor, reemplazar por su palabra, ir a buscar su palabra, su presencia, Señor, y su verdad, Señor. Gracias, Señor, porque en esta semana nos va a estar acompañando. Gracias, Señor, porque estamos acá con corazones dispuestos a empezar este proceso, Señor, que como hemos, Señor, escuchado, no es magia, sino que tenemos que poner de nosotros, y cuando nosotros ponemos, Señor, el querer, Señor, usted bendice nuestro hacer, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos y le damos gracias. Amén. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿sí? Así pueden regresar a casa rapidito antes de que se largue la tormenta. Pero mire, tendríamos con una canción bien rápida que hace mucho que no cantamos. Como no podemos abrazarnos y no nos podemos mover, vamos a hacer así un pulgar arriba, ¿sí? Hagan así un pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. Hagan así. Bueno, cuando decimos, el que ama a su hermano, un pulgar arriba le dará, ¿sí? Le hace así a su hermano, dése vuelta, pero no se mueva, porque no nos podemos abrazar. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Y el que ama a su hermano, pulgar arriba le hará. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará.
Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré.